¿Cómo les fue con este? ¿Alguna idea para 18? Ah, ok, los unos, los famosos unos. Y somos 22, así que creo que faltan unos. Em, ¿Cómo les fue con este? ¿Qué pudieron hacer? ¿Por dónde empezaríamos? Pero yo lo primero que tomaría en cuenta es que, o sea, ahí en ese problema, Ujú. mm, no sé si decirlo, es como si tuvieran dos funciones, no sé. Ok, como este signo de acá. Eso es, Digamos, hay como, es que por una parte está lo del costo, ¿verdad? ajá, De producir el reloj y por la parte es el precio en el que se vende, ¿verdad? sí, sí, ok, muy bien. Entonces, ¿y cuál sería el costo de producir un reloj? Aquí dice a los ingresos restarles el costo. Ujú, ujú. ¿Cómo podríamos hacerlo con X y con estas variables para ir armando una función? ¿Qué nos están preguntando? Dice, determine cuál debe ser el precio de venta de cada reloj para que el fabricante obtenga una ganancia semanal máxima. Ok, sabemos que el costo va a ser la cantidad de relojes, ¿verdad? Por 15, entonces podemos decir que es 15x el costo. Ok, costo. Y Lo que los, cuesta, costo de producirlos, la cantidad de relojes que se producen por 15. ajá, Ok. si a eso lo multiplicamos por lo que nos dé 125 menos x, nos debería dar en una semana, dependiendo de cuánto sea el valor de- del reloj. Ujú. Ahora solo faltaría como ir probando, creo. Bueno, no sé si se puede hacer una tabla o algo así, pero ir probando para saber cuándo es el punto más alto. Sí, lo que pasa es que, ajá, debería de ser un entero, pero si el punto más alto es como en 15.7 relojes, entonces 15.16 sería como nuestra mejor aproximación. Pero esta parte de máximos y mínimos se, se resuelve con los vértices, hemos hablado, Ah, sí, cierto, sí. ¿verdad? Ajá. Entonces es más que todo hacer una función. Este sería un punto máximo y el otro caso sería un punto mínimo. Aquí nos preguntan un máximo, entonces podríamos quedarnos con ese. Dice, yo multipliqué los costos por el número vendido semanalmente y eso lo dividí entre el costo menos el precio de venta. Y eso lo despejó. Pero, ajá, esos costos serían eso. Estamos de acuerdo, sería la cantidad que producimos, pero tienen un costo de 15. Eso está bien. Eso es lo que nos va a costar hacer un reloj. Pero, ¿qué sería una función que nos ayude a saber cuánto es la ganancia semanal? Como una función G. ¿Y qué sería X? Para decir como G de X. El, eh, di- este, el precio por unidad, Ajá. el precio que vamos a cobrar.
precio, sí. X es cobra por unidad. Ok. Sí, el precio, bueno, suena raro, el precio que se cobra, pero es que no es el precio de producirlo, sino es el precio que vamos a tener por cada unidad. Entonces, si G de X es la ganancia, debería estar determinada por dos cosas generales. La cantidad de vendidos y el precio o la ganancia por artículo, porque hay un precio de hacerlo, Bueno, sería cantidad como de artículo. restar, o sea, la ganancia o lo que vamos a ganar sería lo que vendimos por, por cuánto es el precio menos el costo. Los que vendimos por el precio menos el costo, pero ese costo también por los que vendimos. También por los que vendimos. Sí, Ajá, sí, sí, por eso sí. ambas cosas se multiplican. Ajá. Ok, 125. Profe, ¿qué dice el primer paréntesis? Oye, era ganancia por, pero aquí no lo terminé. Sería más que todo ganancia neta. La ganancia neta esto es por artículo. ¿Cuánto sería la ganancia neta? Sigan un toque con esa idea. Por favor, y ya leo las ideas que tuvieron. Es que si las voy leyendo me enredo. Quiero entender la fórmula que escribieron y la que yo escribí. Pero bueno, una función, un menos, hay un menos por ahí. No, profe, es que alguien dijo que un menos, entonces me quedé bateadísimo. Ah, ok, ok. Vamos a, sí, entiendo. Entonces, aquí proponen, es lo que uno pensaría, X por 125 menos X. Pero ya vamos a ver esto. ¿Cuánto es la ganancia neta? Ustedes hacen un artículo, ustedes tuvieron que comprar, tuvieron que pagar ciertas cosas y aún así ustedes lo arman, pero ya les costó como el material o esas cosas. Entonces, la ganancia neta es lo que a usted le queda. ¿Y eso a qué es igual? Eso sería como la cantidad producida por el precio de venta menos los costos multiplicados por los números Ajá. producidos. Ujú. Eso es como para generar. Aquí la ganancia neta es el precio que usted le pone, menos el costo de producirlo. No sabemos cuánto es. Esto en teoría, ¿qué es? ¿Cuál variable sería? El precio es X, ¿no? El precio, ajá, el precio que se le da al cliente es X. Y tiene que haber un costo de producirlo. ¿Cuánto es el costo de producirlo? 15 menos. 15 menos 15 por X. O sea, 15. 15, ahí está. Es una lucha ahí y sí, es 15. Costo de producirlo, 15. Usted le pone un precio. Digamos, si usted le pone 20 y tiene un costo de producirlo que es 15, entonces va a tener cierta ganancia. Ahí vamos a ver eso. Ahora, lo otro que nos falta ver, si están convencidos con esta fórmula, es ¿cuánto es la ganancia? Esto es su ganancia. G es la ganancia semanal. No el total de ingresos, sino la ganancia neta. Sería como ganancia semanal, total. Esto es por artículo.
por cada uno, por cada uno. Y esto es la ganancia semanal neta. Ok. Si tuviéramos la ganancia semanal general, sería el precio por la cantidad que se vendieron. Pero ahí usted, no todo es su plata porque a usted le costó producirlo. Entonces, esto es la ganancia neta, aquí sí. Entonces, la ganancia está por, ¿cuánto se ganó usted por cada artículo? Qué sé yo, si usted lo vendió en $20, se ganó $5 por cada uno. Y vendió 200, entonces son 5 por 200. Y esa es su ganancia. Ya quedó libre del costo de la unidad. Entonces, esta función, eso es lo que estamos armando en el eje Y. El eje X, ¿qué sería el eje X en este ejemplo? Punto de venta. Precio de venta. Perdón, el precio de venta, exacto, sí. Ajá, precio de venta. Y nuestro valor de Y, nuestro Y. La cantidad de objetos. Bueno, yo no lo escribí así, como la cantidad de objetos. Es como el G, que es el G. La ganancia. Ganancia neta, sí. Bien. Entonces, dice, determine cuál es el precio de la venta de cada reloj para que el fabricante obtenga una ganancia semanal máxima. Para que el fabricante obtenga eso, o sea, después de bajarle el costo por unidad. Por eso esta función la dice así, no simplemente costo por cantidad de vendidos. Entonces, ya sabemos que la ganancia neta es el precio que usted le pone menos lo que usted le costó producirlo, que son 15. Entonces, al final esto es X menos 15. Y por otro lado, lo otro que necesitamos saber es cantidad de vendidos. ¿Cuántos venderíamos por semana? Eso sería 125 menos X. Ajá. Voy a borrar también. 125 menos X. Aquí nos están dando eso, dice. Entonces el número de relojes vendidos semanalmente será 125 menos X. Ahora ya tenemos esa idea. Ahora ya podemos construir G de X como nos gustaría verlo, como una ecuación, como un criterio y todo eso. Entonces, por un lado ya tenemos que la ganancia neta son el precio que usted le ponga menos los $15 que le tiene que quitar a cada artículo. El precio de cada artículo menos sus $15. Y por otro lado tenemos la cantidad de vendidos. En cada semana se van a vender 125 menos X. Ajá, muy bien. De aquí en adelante, ¿qué podríamos hacer? Esta parte no, como formar la cuadrática multiplicando esos dos. muy bien. O sea, ¿Por qué quiere formar la cuadrática? para sacar el vértice. Ok, Y ese es el excelente. punto máximo de ganancia. Ajá. 125x menos x a la 2. Esto da menos 1875 y más 15x. Lo acomodamos ahí para ayudarnos un poco más. Sería menos x a la 2. Está bien que nos quede la negativo. Bueno, hay que sumar eso. 125, 140. El A negativo, el valor de A menos 1 dio negativo.
Sí, Es cóncava hacia abajo, entonces encontraríamos un punto máximo, ¿verdad? Eso es que está bien. Si fuera convexa, que ahora ya por esa V convexa, es que si me acuerdo en mi caso que es hacia arriba, sería un punto mínimo y no nos sirve para este ejercicio. Para este ejercicio realmente lo que sirve es un punto máximo. Entonces ahí tendríamos un punto máximo. Ahora, ¿qué nos interesa? ¿Esto o esto? Bueno, su imagen. La imagen, porque es la ganancia. Esto sería la ganancia máxima. ¿Y esto qué sería? El punto donde el valor al que hay que vender, el precio. Ah, Si no estoy mal. el precio. Ajá, precio de venta Ajá, sí, a lo que lo voy a vender. para obtener. La ganancia Porque, máxima. excelente. Ganancia máxima. Bueno, el compañero dijo que directamente la ganancia máxima, ¿cuál sería? Pero nos fijamos un toque por acá. Dice, determine cuál debe ser el precio de venta de cada reloj para que el fabricante obtenga una ganancia semanal máxima. Eso es interesante. Uno puede saber cuánto es esa ganancia máxima, pero a la vez lo que están buscando en el ejercicio es el precio de venta para obtener esa ganancia máxima. Entonces sería con este, nos quedamos con este de acá. En este ejemplo nos pidieron esto. Eso hay que estar analizándolo. Esto es casi que la misma pregunta. Si yo les digo a ustedes, determinen cuál es la ganancia máxima, entonces tienen que concentrarse en las imágenes. Determinen cuál es el precio que produce esa ganancia máxima, entonces es el valor de X. Y en un ejemplo como este, el fabricante realmente no le interesaría saber, de momento, primordialmente no le interesaría saber cuál es su ganancia máxima. Le interesaría saber qué precio le tiene que poner para obtener ese resultado. Entonces, menos B, ya identificar estos valores de esta forma es más directo. Este es A, este es B, y este por acá es C. Menos B sobre 2 por A. Fue puña, ¿eh? Le costó muy poco producirlos y le va a sacar buena ganancia. Ok, este es el precio de venta. Precio de venta. Entonces, con un precio de $70 por unidad, el fabricante obtiene la ganancia máxima. ¿Cuánto es lo que él va a ganar por cada producto, por cada reloj? $55, muy bien, Dani, muy bien. 55, porque le está costando 15 producirlo. Vean que aquí el X representa precio de venta. Él tiene un costo de 15, ese reloj de producir cada reloj. Y luego va a vender 125 menos 70. No vende tantos, pero los vende muy caros. Rápidamente vamos a colocarlo por acá para darnos una idea de otros precios y otras ganancias. Vean, ya lo tenía, no quería cargar. Ahí va. Menos X a la 2 más 140 X
vean que datos interesantes, pienso yo que aquí estoy haciendo puntos. Él no debería ponerle un precio jamás ni nunca de menos de $15, porque $15 le cuesta producirlo. Si él le pone menos de $15, son pérdidas lo que obtendría. Por cada reloj empieza a obtener pérdidas. Y si él le pone un precio mayor a $125, también son pérdidas. ¿Por qué? Porque no vendería. No vendería, muy bien. Si él va a vender 125 menos el precio que le pone, no vende. Pero sí estaría produciendo, digamos, sí estaría haciendo relojes, pero no los vende. Entonces, en el punto medio de estos dos es donde está el óptimo. Ahí nada más que me he exagerado esto. Eso es lo bueno de haberlo hecho como gráficamente. Por ahí puse un punto A para lo mismo. Vamos a traerlo por aquí. Álgebra. Vamos a traer acá. Sí, $70 y ganaría $3,000. Tiene una ganancia total, esta no es la ganancia neta. Perdón, sí es. Voy a Sí. montarme un negocio de relojes. Sí. Sí, no está tan mal. Ven, si él decide ponerle un precio de $32, su ganancia, sí es neta, disculpen, sí es neta, porque la función lo hicimos a propósito para que fuera neta, ganancia neta por la cantidad que vendió, entonces es toda la ganancia neta. De $32 más o menos, ganaría 1,600. Por aquí ganaría, si le ponen precio de $97, ya no se le venden tantos, entonces gana 2,200. Si el precio sube, él vende menos, porque mientras más suba el precio, con esta fórmula, con esta parte de acá, menos son los que vende. Y así es un juego de esa manera. Sé que por ahí ustedes me escribieron. Sí, en este ejemplo se daría esto. Con un precio de $70 por unidad, el fabricante obtiene la ganancia máxima. Eso es lo que nos preguntan. Determine cuál debe ser el precio de venta de cada reloj para que el fabricante obtenga una ganancia semanal máxima. Igual yo sé que ahí me estuvieron escribiendo algunas opciones y me dijeron, pero a veces es un poco difícil. Yo de aquí les recomiendo que se queden con esto. Ganancia o el precio por la cantidad que vende. ¿Cuánto precio le pone por la cantidad de vende? Aquí, cantidad de vendidos. Aquí lo hicimos con ganancia neta como para graficar directamente cuál va a ser la ganancia del fabricante. Pero uno también lo puede hacer directamente con este X si estuvieran preguntando otra cosa. Aquí esto nos da a entender que la función es sobre ganancia semanal máxima. Y nos están hablando de un costo por unidad. Entonces, para hablar de una ganancia hay que restarle el costo en algún punto. Hagamos otro. Sí, está claro. Sí, continuamos. Voy a poner pausa ya. Dice, una empresa compró una máquina en $150,000. Se sabe que esta máquina tiene una depreciación lineal tal que 12 años después de su compra el valor de venta es de $25,000. Ok. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Dice, tiene una depreciación lineal. Y 12 años después de su compra, el valor de la venta es $25,000. En la situación con certeza se puede asegurar y ahí vienen cosas. El precio de venta está en función del tiempo. El valor inicial disminuye en $1,000 por año. A los 6 años la máquina costará eso. El precio es la variable independiente. Si la respuesta fuera la A, no habría que hacer nada, habría que nada más analizar. Si es la C, hay que montar una función. Y así, en otras.
Sí, es una función lineal. Al hablar de que es una depreciación lineal, es como es. Tiene un precio inicial y él va cayendo, cayendo linealmente. Pues claro, si hubiera quedado más lineal. En las bombillas, por ejemplo, pasa algo así. Tiene en la vida útil es como así y al final hace así. O sea, de un pronto a otro perdió, qué sé yo, lo que usted ya nota que no está alumbrando, no le falta mucho para que ya no sirva. Entonces eso es como más exponencial. Que no tiene en cada año, esos 12 años bajan el precio. Sí, 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 sí. Muy bien, José. Sí, esa es la idea. Si queremos montar una función que represente en general de todo, que sea una función como, bueno, tiene que ser lineal, que tengamos esto, donde x, ¿qué son? ¿Qué sería x? Sí, como una compu, podría serlo realmente, pero a mí a veces ni me gusta escribir realmente en la calculadora la compu, es como más feo eso. El tiempo. El precio de venta. El precio de venta. No, normalmente uno pone cuál depende de qué. Recuerde que el eje horizontal es donde va la variable independiente, como el X, ese es el que no depende de nada, de nadie. Pero el precio de venta depende del tiempo. Depende del tiempo que pase, el precio es distinto. Así que eso nos lleva a poner el precio en este otro. Buscar poner el tiempo aquí es lo correcto, porque el tiempo como que no depende de otro agente externo. Entonces, el eje Y, sería el valor de la venta. ¿Ven? Tenemos un eje que nos representa el valor de la venta dependiendo del tiempo. Para un año tiene cierto valor, 2 años. ¿Cómo es esta función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, muy bien. Tiene que Cada ser año como va perdiendo. menos MX más B o algo así. Tiene que ser, o menos MX, algo así. Sí, con una M que sea negativa. Al final, entonces, porque recuerde que la M puede ser negativa y si le ponemos un menos al frente puede terminar más bien hasta siendo positivo. Pero que... A ver, se ajá. puede. Bueno, bueno, es que no, creo que eso no está del todo bien. O sea, pero si contamos que cada año se devalúa lo mismo, se Ajá, podría eso es sacar, lineal, exacto. cuánto, nada más sería 125, o sea, serían 125,000 150,000, entre ¿no? 12. Bueno, es que como el valor de venta después de 12 años serían 25,000. Ajá. Entonces sacar como la diferencia entre los años que pasan, digamos. Es que no sé si Y entre usted 11. está diciendo la definición de pendiente. Usted mismo lo Entonces está está bien. diciendo. Sí, claro. Usted está diciendo la diferencia en los años. Es que no es muy... Uno se acostumbra a algo muy malo aquí, que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Cuando esto realmente es, en este ejemplo exactamente, es una diferencia en el precio con respecto en el mismo intervalo no va a ser como del año 6 al año 15 o algo así, no. Es desde donde pasa de 150,000 a 25,000 en ese tiempo. Entre la diferencia de años. A mí me gusta esto porque realmente dicen lo mismo, pero desde un punto de vista analítico. Entonces eso está excelente. Eso es la pendiente. ¿Cuánto? Es más o menos parecido a una regla de 3 también. Sí, exacto. Aquí también lo podemos hacer así. Sí. Una pregunta, a ver si entendí. Eso más o menos no sería como decir, bueno, en el año cero, pues, Eso. por así decirlo, cero costaba 150,000, ¿verdad? Excelente.
¿Y Ajá, quién luego era se le 0? quita los 12 años. O sea, ese cero se le quitan los 12 años para sacarlo de la pendiente, ¿verdad? De los 150.000, los 25.000. Excelente. O sea, bueno, dijo esto al final, era esto. Pasó de 150.000 a 25.000, esa es la diferencia del precio en cuestión de 12 años. Entonces, otro dato que es el que menciona otro compañero normalmente, que me parece muy bien también, es que el valor de B, ¿cuánto es? Los valores de X no deberían estar al revés. En la Ajá, ajá. 150. A ver, 150. Dan. Ah, sí, porque así hace que nos dé hasta negativo y todo, que la pendiente ya pensamos o ya analizamos que era negativa. Muy bien. Muy bien, muy bien. Con eso obtenemos la pendiente, ya sabemos que tiene esta forma, y igual a, bueno, están escribiendo mejor un poco más grueso. Y igual a mx más b, ya estamos atacando este. ¿Cuánto es b? Antes de terminar eso, ¿cuánto es b? Pero si no estoy mal, es el mismo 150.000, ¿no? Exacto. Recuerden que es la intersección. Por ser intersección. O intersección con Y. Otra cosa es que el par ordenado 0 en años, coma, 150.000 es este, ¿verdad? Ya directamente es este. Hay muchas formas como de ver esto. En el momento que ustedes entienden que es una función lineal, ya podemos hacer eso. Compañero que no tenía calculadora aquí, el compañero, digo yo, Josué. Josué está diciendo, ¿cuánto se pierde por año? ¿Cuánto se pierde por año? Y vean lo que va a pasar aquí. Si yo tomo mi calculadora, que yo sí la ando aquí siempre, menos 25.000, todas las mañanas se quema un poco más con este sol. Pero bueno. Serían menos 10.400, ¿qué fue? 416,666. Está. Yo sí uso eso mucho. Ok, sí, perdón. Entonces, si yo le pongo un 1 aquí abajo, que es válido, si yo quiero multiplicarlo por 1 es válido, si quiero multiplicarlo por otro 1 es válido. Estamos en modo aplicaciones. Estamos haciendo un uso, se dice que es de la vida cotidiana, pero no de uno, sino en general, de las compañías, de las personas, de grupos grandes y así. Sí, no debería. No, este es Sí, bueno, positivo y este es con un menos, queda un menos aquí. bueno, eso, por ejemplo, tal vez con un carro, para saber cuánto va a valer el carro dentro de tanto tiempo. Ujú, ujú, ujú. Sería como lo más cotidiano, así en general. Sí, exacto. ¿Cuánto se pierde en el carro? ¿Cuánto sube marchamos? Bueno, y toda esa cosa. ¿Por qué se cancelan? Tiene que haber, no, tiene que haber negativo. Recuerde que está decreciendo. Entonces tiene que haber negativo y no se nos va a cancelar. Ok, el 0. Yo pongo un 1 aquí abajo y esto quiere decir que este es el precio que se devalúa. Esta es la cantidad de plata que se nos iría por cada año. Por un año, exactamente. Ven, entonces ese 1 en el denominador tiene un significado en este ejercicio, en este ejemplo. Otro diría, no, yo no necesito la función. Dígame nada más cuántos años son. 15 años. Esto por 15. Al total le resto esto por 15, pero esa es la función. Eso es la función. Eso es justamente lo que dice la función. La pendiente, que quedó ese número ahí, 10416,66 sobre
Bueno, ese uno no es para entender eso. Por X, Deberían de hacer una fórmula para calcular, o sea, porque creo que es como imposible hacer a mano una multiplicación con un periódico, entonces deberían de hacer una fórmula para hacer. sí, una. Ujú. Se imagina. Ok, entonces, si ustedes dicen cuánto se devalúa en un año, pues los 150,000 menos esta cantidad. En 2 años ponen un 2, en 3 años ponen un 3 y así va. Entonces, esto nos va a estar diciendo cuánto vale el auto. Hasta aquí es lineal, una depreciación lineal, la máquina. Si siempre es lineal y uno sigue, pues tiene que haber una intersección con el eje Y. Uno podría saber en cuántos años ya no vale nada. Si uno sigue por ahí, estos años. Pero bueno, ya con esto entendemos un poco más el ejercicio y nos vamos a ir a... Se me quedó pero pegadísimo. Por ahí quedó, ojalá, no sé. No, ya quedó mal. Aquí está. Bueno, seguro ahí está. Ya hicimos mucho trabajo, ya podríamos decirle a cualquiera, díganos en cuántos años y le decimos cuál es el precio de la máquina con esta fórmula. Pero vamos a leer las preguntas. Dice, el precio de venta está dado en función del tiempo. Listo, es la opción A. Bueno, también la otra que podría ser la C, pero A los 6 años la máquina, es que no, bueno, podría, pero es que no, porque 6 años exactamente esto va a hacer que nos dé un número ahí, no un número así ajá. tan cerrado. Y aquí también el valor que disminuye 1000 por año no es Sí, eso 1000. sí, eso es mi gato. El precio es la variable independiente, no, el precio depende de la X. La variable independiente es el Profe, tiempo. perdón, ¿Sí? es que quedé como confundida con este ejercicio. O sea, es que yo pensé que había que hacerlo de otra forma y me dio como igual, pero no sé si está como bien, la verdad. Ok. Porque yo lo que hice fue hacer PDT y Su luego función se eso, llama T, perdón. ah, Su función, usted dijo PDT. PDT, no P, P, ok. P de precio, Ok, P de precio, PDT. Ajá. igual a 150,000 o menos P por T. No, 150,000 Menos menos P por T. No, P. Ok, sí, sí, sí. T por P, sí, sí, ok. Ajá, P por T. Entonces, luego como que se iguala los 25,000 a 150,000 menos P por 12. Y me dio lo mismo. Menos. No sé si me entendió. 100, ok, 150,000 igual a 150,000. No, 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 no. Se Perdón, perdón. igualó ¿Sí? 25,000, Ah, ok, perdón. ok, sí, sí. 25,000. Ajá, ajá, ya lo entendí, sí, sí. 25,000 y usted usó el T como Menos P, 12. que ese es el Ajá, precio por 12. 12, ok, ok, Ajá. muy bien, muy bien. Y con eso Ya, encuentra la exacto, pendiente. sí, da lo mismo. Ujú, Sí, eso ujú. era lo que yo decía que se puede hacer como. Bueno, eso sería como regla de 4, pero como por Sí, regla de ok. 3. Sí, está muy bien, realmente es lo mismo, porque usted usó los datos para encontrar la variable que le hacía falta y, y ahí está. Ya usted, es que eso es lo que normalmente no pasa, nos dieron B, eso es lo que ocurrió en este ejemplo, que nos dieron la constante, que es 150,000. Por aquí lo escribimos y al escribir menos P por 12, está usando esto, o sea, un par ordenado realmente para encontrar el valor de P y le va a dar lo mismo. Muy bien. Sí, sí. Está excelente.
Ven, ya realmente hay muchos caminos. O sea, yo estoy haciendo lo más común. Yo estoy diciendo, bueno, la pendiente es esto. Necesito 2 puntos para la pendiente. Y ya tenemos los 2 puntos. Es este. Y el de 25. Esos 2 puntos encontramos la pendiente. Con cualquiera de esos 2 puntos encontramos B. Lo que pasa es que justamente este coincide con el valor de B. Entonces no tenemos que hacer esa parte. Y escribimos la función. Lo otro que quiero, si a alguien no le quedó claro, es porque porque marqué A. El precio de venta está dado en función del tiempo. ¿Cuánto vale? Depende del tiempo, en función del tiempo. Y está en función de X. Y es igual a F de X. Todo eso es súper similar. No, yo creo que perdí esto. Básicamente, si el tiempo cambia, también lo hace el precio. Entonces, ahí está la relación. Ajá, ajá. Esto, vamos a ver. Ahí está. Dejémosle una bendición a la persona que programó esto de salvar automáticamente. True, true. Aunque bueno, ya existe algo que es autoguardado, pero hay que vincularlo con OneDrive y casi nadie lo hace. Sí, sí. No, bueno, y se guarda por ahí, nada que ver. Yo lo puedo hacer y ya cuando entren a las universidades ya bueno, tal vez ya los colegios facilitan eso también. Pero ya hasta que entre la U ya. O es en general, no hay que tener cuenta de No, sí, o sea, la cuenta creo que es gratis, solo que igual no sé por qué yo tampoco lo hago. Sí, eso no es. Todo el mundo le da pereza. Sí. Sesión. Mejor lo guardo. Martes 8. Se restaura con Alt F4. Ok. Muy bien. Qué bárbaro usted. ¿Se imagina? ¿Ustedes no les ha pasado que siempre les hacen esa broma? Usted ya sabe que es broma, pero aún así como que le dan ganas de hacerlo. No sé, es como... Sí. Ajá. ¿Cómo en qué Bueno, sí, caso? Sí, un ejemplo. Ok. Pregunta Dani que si son inversamente proporcionales. No por el 150,000. Bueno, mientras uno crece, el otro decrece. Bajo esa parte, sí. Pero es una función que directamente. Bueno, con lo del P, creo que sí. Depende exactamente de la definición. Ay, no, porque está pegado. Ya. Vamos otro. Aquí por dicha los tenemos. Es lo que está. Lo correcto cuando se queda pegado da muchos clics. No. no era al revés, más bien no era No, dejarlo así no toque. para que dure menos en cargar. Creo que, bueno, no sé. No, sí, yo estoy haciendo lo contrario realmente, es darle chance. A veces uno le da clics y él dice, me voy a cerrar y no está bien, cierto. Desarrollo, entonces, en el desarrollo del 2018 venía otra, ya que me recuerdo. Aquí está. ¿Qué es lo que quiere? Inicio de sesión, ¿qué hice? Yo no toqué eso. El OneDrive. Sí, con solo mencionarlo sale. Hagamos este.
Vean, disculpen ahí por tanto atraso que va. El perímetro de un terreno rectangular es ese. Se toma X como la medida del largo y Y como la medida del ancho. Expresa el ancho en función del largo, indica el dominio máximo de esta función. Expresa el área A del terreno en función del largo y determine la medida del largo que hace que el área sea máxima. Cuando no sirve la... Ah, ok, aquí está pidiendo todavía que no. Ah, yo he visto ese problema, me pasaba antes que empieza a pedir. Guárdalo otra vez, guárdalo otra vez. Vamos a cambiarle. Ya un nombre sin esfuerzo. Ah, ahí está. Y aquí están las preguntas. ¿Cuál seguía? Este. Ok, seguía ese, pero brincamos a este, no importa. ¿Cómo empezarían ese ejercicio? Lo primero es que si tenemos que expresar el ancho en función del largo, entonces el ancho es Y el largo es X, ¿no? O sea, sí, más o menos. X largo y ancho Y. Sí, sí, así lo dicen. Ancho Y largo es X. De aquí, uno, como vamos a pasar a una función, entonces, esto, ¿cómo sería más fácil verlo? En el plano. Ajá, sí, correcto. El plano. Y uno se queda en el primer cuadrante porque los dos son positivos. Eso normalmente es la referencia con la geometría. La parte geométrica uno se queda en el primero porque los dos tienen el signo de más. Si uno dibuja un triángulo, un rectángulo. Se imagina dibujar un triángulo con, con menos. Con menos, sí, estaría como raro. Entonces, largo y ancho, X y Y. Y la idea es el perímetro de un terreno, bueno, es un terreno rectangular. Entonces el terreno, más o menos la idea es esto. Digamos que siendo este el terreno, tendríamos aquí un X sub 1 y aquí su f de X sub 1. Un X con su imagen, un cierto ancho para... Ah, bueno, me equivoqué, aquí es largo para cierto ancho. Y también podríamos ver esto como Y sub 1. Entonces, esto quedaría más así. Y sub 1, X sub 1. Entonces, hasta el momento tenemos que Y sub 1 es igual a f de X sub 1. O en general, Y es igual a f de X. ¿Qué otro dato tenemos que tomar en cuenta? El perímetro tiene que ser 56, solo que no sé cómo. Perímetro. Ajá, ¿cómo es el No perímetro? sé cómo representar eso en el plano. Sería como que las líneas esas, desde el punto de intersección, ¿verdad? Como que esas líneas, junto con las, ¿verdad? En general, tienen que como que dar 56, solo que no Sí, sé. todo este perímetro tiene que ser 56. ¿Y cómo se calcularía ese perímetro? 2X más 2Y.
Ajá, 2 veces X más 2 veces Y. Bueno, aquí estamos usando ese X sub 1 y Y sub 1. Y eso es igual a 56. Ujú. Expresa el ancho en función del largo, indica el dominio máximo de esta función. Entonces, si despejamos Y sub 1 va a ser igual a 56 menos 2X sub 1 sobre 2. Hasta podríamos separarlo para que nos quede más como una lineal. ¿Por qué será una lineal? 56 en 27, 28. Menos X sub 1 más. Ujú. Ah, no, bueno, sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? 28, sí, sí. 28. Entonces, y los comentarios de X más Y, ok, también. Bien. Esto es para este. Ven, yo usé como Y sub 1 y X sub 1. Pero en general, sería que para un valor de Y, tendríamos 28 menos el X. Esa es la función. Esto es f de X igual a 28 menos X. Quiere decir que si usted va a calcular una medida exacta, si usted va a usar un valor de largo, digamos, con largo igual a 13, o sea, esto es X, entonces f de 13 sería igual a 28 menos 13 de 15, que sería igual a 15. Entonces, en ese ejemplo específico tendríamos en X un 13 y en Y 15. ¿Y cuál es el perímetro? ¿Cuánto es el perímetro? 15 por 2 más 13 por 2. 15 por 2 es 30 y 13 por 2 es 26. Eso da 56. Perímetro es 56. Si lo hacemos con 14, con 14 aquí, y calculamos su imagen, sería 28 menos 14, sería 14. Entonces ahora tendríamos este otro. Estamos calculando como varios para que vean lo que va a pasar en la generalización. F de 14 es igual a 14. ¿Y cuánto es el perímetro ahí? 14 por 4. Sí, sería un cuadrado. Me quedó bien, no me quedó tan cuadrado. Es por esto, porque el 15 lo hice muy cerca. Sí, sí, sí. No, no importa que sea, o sea, no sé si esto es, o sea, no importa que sea un cuadrado, aunque nos digan que tiene que ser un rectángulo. Un cuadrado es un caso particular del rectángulo. Sí, Ah, ok. está ahí adentro. No, no, no hay como problema. O sea, digamos que en la vida real, teóricamente, Ajá. no habría como problema con eso, ya que o sea, en caso de que nos diera un cuadrado, el periodo, por Sí, ejemplo, ¿no? ah, Y normalmente pasa eso. ¿Cuál es la figura donde el área sea al máximo, el terreno sea al máximo, y usted va, se fija y le quedó cuadrado? Eso yo no sé por qué pasa tanto, es tan triste. O sea, sería mejor que no, para que uno diga, mira, si toma tanto de ancho y tanto de largo, el área es el máximo. Pero el área se optimiza, se maximiza justamente ahí en cuando es un cuando es un cuadrado. cuadrado, sí. Ah, ah. Sí, yo creo que aquí igual en este ejercicio va a pasarnos eso. Vamos a ver para que nos quede bien bonito. 1, 2, 3, 4. Aquí está el 14. Y dejémosle por aquí el otro valor. Ah, bueno, en este caso era 13. Uno, 2, 3, 4. Aquí está el 14. Y en este era 15. Ahí quedó bien pegado. Entonces,
13. Así, 13 va con 15. Ahí después los cruzo. Y 14 va con 14. Ahí está, ahora sí quedó más cuadrado. Estos son dos cálculos rápidos. Son cuánto sería si el largo es 13 y cuánto sería si el largo es 14. Y la otra regla es que el perímetro tiene que ser 56. Exprese el ancho en función del largo. Indique el dominio máximo de esta función. El ancho en función del largo. Aquí está. El dominio máximo. ¿Cuál es el X más grande que podemos utilizar? Dominio máximo. Porque ustedes no pueden decir que el ancho sea 1000. Por decirles algo, no pueden decir que el ancho sea 1000. 14, ¿no? ¿Cuánto? 14. Bueno, este es mi ejemplo, ¿verdad? Si usamos 15, Ajá. nos da 13, supongo. Si usamos 16, da 12 y así se va. ¿Cuál es el mínimo? Empecemos por ahí. El valor más pequeño. Pequeño del largo es. Largo. O sea, el dominio. El valor más pequeño del largo es casi 0. No puede ser 0 porque estamos con una figura. Un rectángulo. No puede ser 0. Mayor a 0 y menor a 28. Y lo más que podríamos utilizar es, bueno, dice que 28. Sí, dice que 28. ¿Será? Por la fórmula. Porque si no nos da negativo, ok. 28. Pero si somos 28 no da 0. Sí, con 28 no podríamos porque daría Sería 0. como 28 para abajo. O sea, quitando el 28. Así con la boquita para allá. Ajá, ok. Porque Sí, con eso sí. Entonces el máximo. Casi 28. Déjenme ver una cosa. Sí, porque, bueno, esto es directamente con la función. Si nos pasamos de ahí, entonces el ancho se vuelve como negativo. Pero lo otro es que si ustedes usan 28,
el otro lado de X les tiene que ser 28 también. Entonces ya con eso sumarían los 56. Entonces utilizando, digamos que desde aquí, casi 28 aquí. El otro está casi llegando a 0. Ay, por la misma idea. Está como por aquí. Es súper pequeño este ancho. Ahorita no estoy relacionando muy bien largo y ancho. Ancho en función. Ancho, sí. Es muy pequeño el ancho porque los largos cubren el 56 prácticamente. Y a usted se le acaba ahí la función. Se le acaba la cuerda, se le acaba el borde, lo que tenía para cubrir el terreno, todo el perímetro. Entonces, el 28 no está incluido. Una manera entonces es darse cuenta que el valor más alto de X es casi 28, 28 abierto. Y eso por la función, porque después de ahí en el ámbito tenemos problemas, el ámbito no podría ser negativo. Sí, entonces sería el dominio. Es de 0 a 28. Estos son los valores de X. La otra manera es que si ustedes intentan hacer un poquito más largo ese ancho de 29, por ejemplo, casi, y el otro también tiene que ser de 29, y entonces ya pasa los 56 que teníamos por derecho de usar. Ya con eso nos daría problemas. Entonces el dominio máximo es de 0 a 28. Y luego en el B, exprese el área del terreno en función del largo. El área del terreno. Vamos a hacer la B. Siempre me pasa eso, que hago escribir con el borrador. ¿Cómo expresamos el área del terreno en función del largo? ¿No es con la función que teníamos abajito? La función que Oh, no, es tenemos el área. abajo. Sí, ahora es el área. El área se saca a largo por ancho. Ok, empezamos por ahí. Entonces sería Y por B, ¿no? Y por X. Sí, creo Ok, que sí. largo por ancho. El área sería en Y por X. O sea, el área en realidad es f de X por X. Ajá. ¿Y cuánto es f de X? Y, ¿no? No, 28 menos X. O sea, 28 sería menos X X. a la 2. Okay. O sea, Y si menos queda un X a la 2, ¿a qué pasamos? a cuadrática. A cuadrática, ok. Muy bien. Ven, aquí la pregunta uno podría decir, está raro, expresar el área del terreno en función del largo. Pero el largo es X, o sea, el área en función de X, como justamente donde empezamos a incluir el X sería como aquí, A de X. El área en función del largo. El área en función del largo. Y sería largo por ancho, o ancho por largo. Y por X, aquí creo que largo, ok, X por Y. O sea, aquí lo escribimos al revés, lo mismo. Ancho por largo. Y por X, Y es f de X, es una función, ya que depende de X. Y lo podemos cambiar por 28 menos X. Y aquí tenemos el X. Entonces, esto, ¿en qué está expresada el área solamente? Aquí está, ¿en qué está expresado el área? En función, ok, creo que me respondió la abajo, ojalá abajo sí está bien. En la primera, ¿en qué está expresada el área? Esto es como más profundo la pregunta.
está expresado por lo que está compuesto, ¿no? Aquí está expresado por ancho y por un largo. El área está expresado por eso, porque es nuestra definición, la que conocemos, largo por ancho. En esta otra, ¿en qué está expresada el área? Ah, en Y por X. Ajá, Y por X, que igual representan largo por ancho. Pero aquí, ¿cuál es la variable independiente? ¿En qué está expresada esta área? ¿De quién depende el área ahora? Antes dependía de un largo por un ancho. Aquí también largo por un ancho. Y Depende ahora, de ¿y quién es X? ah, En esta idea. Entonces, Largo. el largo, muy bien. Ajá. Ven, a partir de aquí ya es solamente dependiendo de X. Expresa el área del terreno en función del largo. Ok, por ejemplo, desde aquí. Pero cuando sustituimos f de x, aquí lo tenemos. Está expresado en función del largo. Eso es lo que quiero que entienda, porque a uno le dicen, exprésalo en función del largo. O sea, que dependa solo del largo. Exprese, no sé, el tiempo transcurrido en un año en función de las horas. Entonces, el tiempo, usted podría decir, son los días, por la cantidad de horas, por no sé qué, o los días, pero usted le dijeron expréselo en horas, entonces usted cambia días por 24 por horas, y entonces ya usted lo está expresando en horas, se está cumpliendo con eso, lo está expresando en los términos que le decían. Exprese el área del terreno en función del largo y determine la medida del largo que hace que el área sea máxima. Área máxima. Bueno, aquí sí, empieza en 0. Otra vez, un hacia abajo, máximo. Ahora, ¿cuál es el eje X de esta función? Sí, era en función de X. ¿No? El eje X es largo. ¿Y el eje Y? ¿Qué sería el eje Y? Esto es importante Ancho. en esa parte. No, ese era en el otro, ese era en este. Largo. Mentira, largo, largo. Entonces invierten los valores. No, no sé, o sea, vimos como que ahora Y es X y X es Y, no sé. No, no. Perdón, Sí, no, no. me perdí. Vamos a ver, vamos a ver. Depende del largo que vamos a obtener. Si es muy poquito, el largo, ¿qué tendríamos como respuesta según esto? ¿Qué vamos a obtener como resultado? Si es un poco, si es mucho, muy largo, el largo lo estamos tomando como un número muy alto, como por ejemplo 27, ya sabemos cuál es el dominio de 0 a 28. Exacto, muy bien. Sí, tendría que ver con un área. Depende del largo, obtenemos el área. Área más pequeña, área más grande, área más pequeña. Ven que el área varía dependiendo del largo. Esa fue la función que nos pidieron construir. Exprese el área del terreno en función del largo. Exprese la ganancia en función del tiempo. Expresen, ven. Tenemos todo eso. Podríamos obtener el ámbito. Podríamos decir, el área va a ir de 0 o casi 0 hasta tanto, tal valor. Pero aquí nos dicen, determine la medida del largo que hace que el área sea máxima. Determinar. Por aquí tenemos un valor. Y nuevamente les pregunto, ¿cuál nos están pidiendo? El 1, la opción 1 o la opción 2. ¿Qué nos piden? Nos piden el área máxima que vamos a obtener o nos piden el valor del largo que nos da esa área máxima. el valor del largo, creo que era.
Vamos a leerlo aquí. Determine la medida del largo que hace que el área sea máxima. No nos dicen cuál es el área máxima, no. Esto en marcar con X, hasta yo se los pondría. Yo aquí les pondría cuál es el resultado del área máxima. Calculo la imagen y los pongo. Así de malo. Porque sí tienen que entender qué les están pidiendo. Les están pidiendo las ganancias o les están pidiendo el tiempo en el cual se obtienen esas ganancias máximas. ¿O sí? Una vez que entendemos que lo que necesitamos es esto es lo que buscamos. Una vez que entendemos eso, igual, ¿qué seguiría? ¿Qué hacemos para poder hacer eso, armarlo? Menos b sobre 2 por a. Aquí me va a chocar. Básicamente hay que meternos el menos beso de 2 por A en la jupa porque es muy importante. Sí. Tienen que aprenderse eso. Recordarlo, tenerlo por ahí. Porque el vértice al parecer es muy importante. Es optimizar, es buscar máximos, buscar mínimos, pérdidas mínimas, ganancias máximas. Y eso solo es, por ejemplo, si la función, bueno, es que supongo que también cuesta más en este tipo de programas encontrarse una función cúbica o cosas así. Ajá, correcto. Sí, como tomar en cuenta tres cosas. Entonces es lo más común que solo sea. Sí, de por sí se les va a evaluar a estos dos, lineal y cuadrática. No, yo decía, no sé, así como poniéndolo en la vida real. Cúbica, un volumen máximo. Entonces usted tiene eje X, Y, Z y usted optimiza. Ahí también. Bonito todo eso. Ok, bueno, lo que tienen que hacer para poder visualizar B y A es transformar esto en AX a la 2 más BX más C para poder verlo. Entonces vamos para allá. AX es igual a 28X menos X a la 2. Y aquí está. A es menos 1 y B es 28. Entonces, menos B sobre 2 por A es igual a menos 28 sobre 2 por menos 1. Y eso es 14. Ya que no saben qué figura quedó. 14, respuesta. Un polígono de 6 lados. No, es complicado eso. 14. Determine la medida del largo que hace que el área sea máxima. El largo que hace que el área sea máxima es 14. Y aquí uno pone así, unidades lineales, es muy bonito eso. Unidades lineales, o sea, no le están, creo que no están hablando de metros ni nada de eso. Ah, bueno, no, sí, metros. No, si no tuviéramos unidad de medida, entonces es unidades lineales, pero bueno, es 14 metros. Entonces, con 14 era un cuadrado. Ven, el cuadrado. Entonces, exactamente el cuadrado es el que nos da el área máxima, hagámoslo. Todos en la cálculo. 14 por 14, 196. 196. Área igual a 196 metros cuadrados. Y con el del negro, es la otra figura, es 13 por 15. 13 por 15, 195. Ah, sí. Área igual a 195 metros cuadrados. El ganador, de cualquier forma, es esto. Eso, por ejemplo, es un programa que podría servir, no sé, queremos agarrar, tenemos 56 metros de malla para hacer el perímetro, entonces, ¿cuál es la área máxima que podemos cubrir con esos 56 metros de malla? Sí, no crea, porque en realidad sí es así como usted dice. Antes, yo escuchaba que antes no es que yo lo viera, o sea, yo no soy tan, yo soy una voz un poco años mayor que ustedes. Eso que no sé si ustedes les han contado que les decían, bueno, si usted va y cuida un terreno allá en la montaña es suyo. Entonces lo tenían que mallar y todo eso. Entonces había que, si usted tenía una cantidad de malla específica, usted la figura que tenía que hacer era un cuadrado para ganar terreno. Entonces un dato como este es dinero. O sea, hubiera sido mucha ganancia para esas personas. De hecho, eso pasa con los lotes baldíos, que si
si usted por bastantes años, algo así, creo que es, Todavía. usted lo cuida y así, sí, sí, todavía, Sí. cuando se lo cuida, etcétera, usted se lo puede quedar. Wow. Solo que ahora es más complicado porque hay menos terrenos así. Sí, seguro los que Es quedan cosa son muy feos. que no sea de nadie, digamos. Normalmente los que no son de una persona son como la asociación, la MUNI, etcétera. Ujú, sí. Acabo de trazar esta función. 28 menos x. Esta función que acabo de trazar representa el primer problema. Ahí está. No lo representa bien porque el dominio es limitado, ¿verdad? El dominio es distinto. Voy a ponerme aquí a escribirlo para que me restrinja el dominio. No, ahorita no. Entonces, ¿a dónde lo coloqué? No lo veo, a ver si lo pego aquí. Ahí, véanlo. Sí. Entonces, esta función, esta línea, es el vértice de esta esquina. Es como que yo trazara ahora la línea de acá. Sería eso mismo. Esto me va dando toda la ubicación de todos esos vértices. Ustedes empiezan a trazar aquí. Son los posibles perímetros, las posibles áreas que va a tener eso gracias a esta línea. ¿Ven? Los terrenos. Entonces, este otro, que va a ser cuadrático, nos va a estar hablando de cuál va a ser el área respecto a la medida que usted tome. Vea que si ustedes casi toman 28, les va a quedar un área súper pequeña porque va a ser como, por ejemplo, el que está antes sería 27 por 1 es 27, casi luego la calculadora. 27, ven, y supuestamente el área máxima podría ser 196 metros cuadrados. O sea, tomar una franja sería muy, muy tonto de parte de uno en esa oportunidad. Otro. Vamos a otro. ¿Alguna duda con este? Pregunta sobre alguno de los dos, el A o el B. Creo que no. Ok, muy bien. Aquí intenten, no sé, agarrar los trucos. Igual es creer un poco más en que lo pueden resolver. Por ejemplo, no decir, ay, no, qué problema se ve horrible y punto. Este problema se ve muy feo, no creo poder resolver, no, nada de eso. Todo lo tienen, qué pequeño se hace esto. Todo lo tienen a mano, todo lo pueden hacer. Ya saben sacar áreas, ya saben lado por ancho, qué significan estas cosas. Entonces vamos a aplicar eso mismo aquí y siempre. Dice, el dueño de una fábrica de refrescos sabe que la ganancia en miles de colones semanales. Entonces uno dice, enfocan que está como en ganancias semanales, en semanas. Como función del número X de refrescos vendidos es dado por la ecuación, esa ecuación que viene ahí. Si se sabe que P de X es una función, ¿cuál es la variable independiente? A ver, ¿cuál sería ahí? La variable independiente. A ver, sé que obviamente se nota que la variable independiente es 1296. Solo que hay que saber qué es 1296. Esa es, porque no depende de X, ya, yo lo entiendo, sí, sí. Si no, tal vez eso es combinar un poco las cosas. Esto es el valor inicial. Ok, sí. Ahí no sería el número de refrescos vendidos. Entonces algo parecido al problema, el primero que hicimos. Exacto. Creo que es solo de leer
no sé, como Sí, ahí sí. dice claramente. Con hacer uno ya, el siguiente es fácil. Ajá, muy bien, muy bien. Véanlo así. Es que es eso, ustedes entienden qué es variable independiente y qué es variable dependiente. ¿Quién depende aquí de quién? Eso lo pueden escribir como ejercicio en este tipo de ejemplos o este tipo de ejercicios. Es que no quería decir esa palabra. Entonces, dueño de la fábrica, la ganancia depende de esto es puro análisis. La ganancia depende de los refrescos vendidos. Entonces, por lo tanto, los refrescos vendidos son una variable independiente. Exacto, muy bien. Entonces, de lo que dependa, o sea, de lo que dependa la variable dependiente, va a ser la variable independiente. Ajá, muy bien, porque en este caso esta no depende de nadie. Refrescos vendidos, 15 refrescos, 20 refrescos, usted puede poner cualquier número y no dependía de alguien. El tiempo, usted puede decir 12 años, 13 años, no dependía de alguien, pero el resultado depende del tiempo, el resultado depende de los refrescos vendidos, cosas así. Entonces, sí, el número de refrescos vendidos. La ganancia es variable dependiente. Sí, aquí lo escribí. Ganancia depende de los refrescos vendidos. Entonces, este es independiente. Si les pregunto, ¿cuál es la ganancia máxima que hay que hacer? Sacar el vértice menos B dividido entre 2A, creo. No sé, perdón. A ver, no, diga. Dígame de nuevo, vamos a ver. ¿Cuál es el eje vertical? ¿Quién va ahí? Sí, ¿quién va en el eje vertical? ¿Alguien que ayude ahí? Las ganancias. Las ganancias. Y en el eje horizontal, los refrescos vendidos. Vean, aquí está, por ejemplo. Gracias a que hay una relación entre dependiente, que es Y, independiente, que es X, así es como uno también se ayuda a graficar, sabiendo cuál depende de cuál. Entonces, aquí van refrescos y aquí va ganancia. Ahora sí, la compañera que habló tiene que decirme esto. Si queremos porque sí tiene claro que es el vértice, pero ¿cuál? ¿Cuál del vértice? ¿Menos B sobre 2 por A o F de menos B sobre 2 por A? Es que usted explicó que menos B dividido entre 2 por A sería como el precio de venta y la ganancia máxima, perdón, sería F de eso. F de Entonces eso, sí. sería F de eso. Ok, muy bien. F de menos B sobre 2 por A. Cada ejemplo es independiente. Aquí, aquí la pregunta sería, ¿cuántos refrescos se vendieron? ¿O cuántos refrescos hay que vender para generar la ganancia máxima? Y aquí sí iría menos B sobre 2 por A. Ven, esa es la diferencia aquí. Primero, este texto yo siento que ayuda mucho. Tal vez sea un poco difícil equivocarse en esto, decir que los refrescos dependen de la ganancia. Si usted dice eso, qué sé yo, a la par de su papá o de su mamá, les va a decir que qué le pasa. Eso está raro. Los refrescos dependen de la ganancia, pero más bien es como la ganancia depende de lo que usted vendió. Eso es donde tiene lógica. Cuando encontramos el que depende, lo marcamos como y el independiente pues sería el otro. O Sería sea, el que X. todo, se me acaba de venir. O sea, que todo lo que compramos ha pasado por un proceso como ese, para saber el precio al que lo van a vender. Ajá, muy bien, sí. Uh, Por eso las cosas no valen tanto. Al final cambia un poco.
eso es en un mundo tal vez más simple y con sentido, de que usted diga, no, esta sombrilla costó tanto hacerla, yo necesito comer, así que la voy a vender en tanto, necesito pagar ciertas cosas, la vendo en tanto. Pero Sí. entra la oferta y la demanda a jugar ahí. Y entonces las cosas pueden valer mucho más de lo que realmente valen simplemente por oferta y demanda. Entonces ya no es tan aterrizado esa parte. Esa es la Cuestión del capitalismo. Sí. El perímetro en terreno, este ya está. Yo pensé que esto era una mancha. Un teatro de la capital tiene capacidad para esa cantidad de personas, 1200. El promotor de una obra teatral estima que si se cobra esa cantidad la entrada, al evento asistirán 300 personas. Pero por cada 600 que rebajen el precio por entrada, asistirán 50 personas más. ¿Cuál es el ingreso máximo y cuántas personas y con cuántas personas se obtienen? Bueno, ya sabemos que hay que hacer varias cosas aquí, identificar X y Y. Primero, el dominio va de 0 hasta 1200 porque es la capacidad. Ajá, muy bien. Muy bien. Pero ya se está diciendo que el dominio son las personas. Está diciendo que los X son las personas. Está bien. Intentemos llegar a eso. Y bueno, el Y va a ser lo que se gana, ¿no? El ingreso máximo. El ingreso. Bueno, Sí, el ingreso, sí. El promotor de una obra teatral estima que si se cobra tanto por entrada al evento, asistirán tantas personas. Entonces, X, bueno, ya se lo identificó, está bien. Pero vamos a darle un poquito más. Aquí tenemos Y o una función G, que son ganancias. Aquí ya se usa más la G por la G de ganancias. Y esto, las ganancias, por aquí uno lo escribe, ganancias, depende de la cantidad de personas. Profe, pero la ganancia depende del precio y las personas que asisten. Pero el precio, ¿de qué depende? El precio depende de las personas. Bueno, el precio si al final se lo ponen como a las personas. El precio es algo que se da así como un tercero que entra aquí. Bueno, no, sería las personas que entran más dependen del precio, ¿no? El precio depende de si entran más personas o no. Ajá, sí. Sí, porque están diciendo por cada persona, bueno, 600 que rebajen el precio, por entrada asistirán 50 personas más. Sí, yo creo que aquí en esta parte sí lo ponen al revés. Sí tiene razón, que por el precio las personas dependen del precio. En esta parte, pero realmente, si uno se va a la parte general de Es como lo ganancias, mismo, no se ¿verdad? complica, sí. Ganancias, y lo normal es algo por algo aquí. Algo aquí por algo. Eso es lo normal, hay que ver si hay cambios o no. Las ganancias netas y costos. Solo que aquí sería como un poco diferente, sería cambiar las personas y el precio, creo que sería. Ok. Sí, pero entonces aquí tal vez no es ganancia neta. No, en este ejemplo tal vez no nos interesa eso. Ajá, sí, obviamente. Pares ordenados. No pares ordenados, no, porque, bueno, tal vez los pares ordenados vienen a reflejar algo más de la parte lineal. Es que si uno observa este ejemplo a fondo, es una función compuesta.
Pero uno no se complica con eso. Uno dice, em, precio por cantidad de personas. Y entonces esta es nuestra variable X, ¿cierto? La cantidad de personas. Pero aquí están diciendo que por cada 600 que rebajen el precio, por entrada asistirán 50 personas más. Ya vamos a atacar esa parte. Y por otro lado tenemos el precio. Tal vez esto, cantidad de personas, no es directamente X, sino que ¿qué sería? Cantidad de personas. ¿Y qué sería el precio? La cantidad de personas sea 300, porque es como... Bueno, no sé, ¿verdad? Ajá, sí, porque aquí dice 300. Si se cobra 18,000 la entrada, asistirán 300 personas. Entonces sería como poner como que hacer que la variable se le resta ahí. No sé cómo explicarlo. Bueno, usted me entiende, pero Ujú, sí, es restarle. Sería algo así como, tenemos 18,000 originalmente. Por cada 18,000 asisten 300 personas, no 3,000, 300. Pero por cada 600 que rebajen al precio por entrada, o sea, por cada 600 que le rebajen, cada vez que le rebajemos 600, asistirán 50 personas más. Eso no es tan fácil de explicar, o sea, escribirlo no es tan difícil, pero vamos a ver cómo hacemos porque ustedes tienen que crear estas cosas, tienen que lograr hacer esto. Entonces, ya tenemos algo básico, 18,000 y los 300. Y viene una condición. Si usted empieza a rebajarle 600, por cada 600 entran en la cantidad de personas 50 más. Por cada 600 que usted rebaje, entran 50 más. Una forma alterna de hacer esto, aquí sí entra lo que dijo la compañera, es pares ordenados. Pares ordenados, muy bien. Tenemos 18,000 por 300. Eso está ahí. Y ahí vamos a tener una ganancia. Tanto de ganancia. Luego, si a los 18,000 le quitamos 600, o sea, si el precio y persona, precio, los dos empiezan con P. Si al precio le quitamos 600, ¿qué le hago de este lado? Le sumo 50. Excelente. A 300 le sumo 50. Y ahí obtiene otra ganancia. Aquí una ganancia 1. Ganancia Y1, Y2. Son diferentes las ganancias. O sea, pueden ser diferentes. Puede ser que lo mismo, porque si estamos hablando de esto, hay un punto aquí, con este punto dan el mismo resultado. Entonces no me voy a atrever a decir que son exactamente diferentes. Si lo volvemos a hacer, ¿qué escribo aquí ahora? menos 600x y al otro lado. Esa es la conclusión. Eso es ya en general. Ajá. Una más. Ya le restamos 600 y entraron 50 personas más. ¿Ahora qué seguiría? Restarle 1200 y que Ujú. entren 100 personas más. Excelente. 1200 y a las 300 le sumamos 100 personas más. Entonces, de ahí es donde uno dice, vea, g de x es igual a 18,000 menos 600 por cada
Cada vez que usted rebaje 600, entran 300 más 50x. Entra eso. Entonces al final X es 50 personas más. Es como una unidad, sí, la cantidad de veces que uno rebaje eso. Tal vez X directamente no es las personas en este ejemplo, sino cuántas veces usted rebajó 600. 10 veces. Entonces entran 150 por 10, teniendo cuidado de no pasar los 1200, que es la capacidad máxima. Ya nos pasamos de tiempo. Pero por cada 600 que rebajen el precio, por entrada asistirán 50 personas más. Tranquilo, profe, me estoy partiendo el hambre, pero por si todavía no puedo comer, así que. Ok. Entonces, en este ejemplo, esta es la cantidad de veces que rebajamos 600. Eso es. Cantidad de veces que rebajamos 600 y entran 50 por esa cantidad de personas más. Entonces, sí, por eso aquí son cantidad de personas, sí. Ahora nada más multiplicamos eso para sacar la cuadrática y se saca el vértice y ahí está. Y ahí En este caso estaría. nos interesan los dos porque nos piden el ingreso máximo y las personas. Entonces Ajá. sería el menos b sobre 2 por A y el f de menos b sobre 2 por A. Y ahí, por dicha, identificamos quién es X, porque sí, muy bien. ¿Cuánto es el ingreso máximo? ¿O cómo se sacaría? El ingreso máximo es el F f de de menos b sobre 2 por A, ¿no? Ajá, los dos, correcto. La imagen de ese punto. Pero menos b sobre 2 por A, ¿qué es? Ah, es unas rebajas. Bueno, Sí, sí, cantidad de veces que se rebajó. ¿Qué es lo que realmente entonces, necesitamos? ok, entonces nada más eso, nada más lo aplicamos en la función y nos fijamos, o sea, evaluamos eso en 300 más 50x. Si no estoy mal. 300, sí, pero entonces en este caso, para saber cuántas personas debería de ser 300 más, Sí, por eso más 50, ajá, 50 50 por por menos b eso, sobre 2 por A. Y ahí está. y ahí estaría. Creo que eso hasta a un profe se le pudo haber ido después revisarlo, porque, o tal vez sí tenía muy clara esta trampa, porque normalmente uno no identifica las variables, eso es mentira, uno va, escribe esto, dice, qué bien, ya me salió, aquí está. También, por otra forma, ir analizando con ciertos valores, con pares ordenados, se puede decir así, y lo encuentra, pero uno se queda pensando, ¿quién es X? Y X no es la cantidad de personas, X es la cantidad de veces que rebajamos 600. Luego, eso hay que hacer esta multiplicación para saber las personas. Bien, entonces ese ya de aquí en adelante queda tarea. Tengo que pasárselos pronto, es tarea. Vean, conéctense más el lunes, por favor, más personas. Yo sé que más pueden todavía. Y en realidad estamos haciendo ejercicios feos, o sea, ejercicios que hay que tener una idea un poco salida para resolverlos.